Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una clase más. El día de hoy nos vamos a encargar de realizar un tema en biología denominado con el nombre de división celular, ciclo celular. Habla principalmente de los mecanismos evolutivos que presenta una célula en base a su crecimiento y su desarrollo. Recuerda que las células de nuestro cuerpo tienen un proceso biológico que les permite el aseguramiento del crecimiento. Por tal motivo, la división celular es una de las etapas que el día de hoy se va a tratar en clase. Mi nombre es Amado Albuena y vamos a comenzar. Para empezar, nosotros tenemos que saber qué es el ciclo celular y por qué es importante estudiarlo. Se dice que es un proceso que asegura dos cosas, el crecimiento y el desarrollo. Y estas dos características son totalmente distintas, ¿ok? Cuando hablamos nosotros el crecimiento, estamos hablando del aumento del número de células, el número de tejidos, el número de funciones que están dentro de nuestro organismo. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de los procesos evolutivos que un individuo tiene en base al movimiento, a la organización de una función, de una área. Ejemplo, cuando nosotros nos encargamos de potenciar el desarrollo cognitivo, el que nos permite el mover nuestros brazos, nuestras piernas. Eso se hace de la noche a la mañana, pues obviamente que no. Para eso se necesitan desarrollar las funciones. Cada proceso que se cree en el cuerpo siempre va a tomar un tiempo determinado para que el individuo lo pueda tener consigo. Ahora, ¿todas las células realizan el ciclo celular? No todas. Hay algunas que tienen la capacidad de realizar otro proceso, pero las que hacen ciclo celular culminan con la formación de nuevas células a partir de una madre. Es decir, la madre es la responsable de que origine todo el material al individuo, solo que no te tienes que olvidar. Una de las importancias que tiene el ciclo celular es poder conocer los procesos de crecimiento celular, ya que estos eventos podrían ayudarnos a entender los crecimientos excesivos que tengan las células. Y a estos crecimientos excesivos nosotros lo conocemos con el nombre de tumores. Para mayor información, quiero que por favor veas esta imagen. Profe, ¿qué cosa es lo que me estás dando el día de hoy? Eso que está ahí se le conoce con el nombre de tumor. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué es un tumor? Un tumor viene a ser una masa de tejido que se va a encargar de alterar, ¿ya?, el tejido presente. Puede deberse por la producción excesiva de células que ha generado un aumento de volumen. Es un agrandamiento anormal, ¿ya? Pero que tiene la particularidad de ser cortado, segregado, mutilado, ¿ok? A través de procedimientos quirúrgicos. Esto es controlado por el cuerpo. Pero hay casos en donde el tumor se vuelve maligno y entonces las células que están presentes dentro de ese cúmulo de células van a encargarse de penetrar el tejido conectivo y pueden ingresar al torrente sanguíneo. Y algunas células van a desplazarse a otro órgano a través del torrente sanguíneo. Entonces, esto hace que la enfermedad se complique más y aumenten los tumores dentro del cuerpo. Una de las particularidades que tiene la forma del tumor maligno, ¿ok?, es que está bien, pero bien ramificado, es decir, sus patitas se encuentran bien sujetas al vaso sanguíneo, a las células o a otro órgano. Entonces, esta enfermedad es como un cangrejito, que es retrógrada, porque hace que el paciente poco a poco vaya debilitándose y deteriorándose. Por eso que se dice, ya, que tiene la forma de un cangrejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cangrejo va de forma retrógrada, es decir, hacia atrás. No te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Por qué se divide la célula? Es lo que ustedes tienen que acordarse muy bien. La célula se divide por tres factores muy importantes. El primero de ellos es la reproducción. La reproducción es una característica del ser vivo que le permite la perpetuación de una especie. Le permite que una especie pueda prolongarse. Ahora, un claro ejemplo, la ameba. La ameba es un organismo eucariótico porque tiene núcleo definido y unicelular porque está constituido solamente por una sola célula. Pero si esta se divide, originan dos células. ¿Y qué trae consigo?
Cada nueva célula es un organismo individualmente propio. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Entonces la reproducción permite que obtengamos un individuo, pero un individuo propio, originado de uno progenitor. El crecimiento y el desarrollo muestra principalmente cómo evoluciona ya en sus órganos, en sus funciones, en sus tejidos, una determinada célula. En la siguiente imagen podemos visualizar cómo un óvulo se encuentra fertilizado y este origina dos células. Y la renovación de las células es cuando estas células van a empezar a dividirse para formar nuevos individuos. En el caso de nuestro hueso, en nuestro hueso hay una porción llamada la médula ósea roja. Esta es la responsable de formar células sanguíneas. Y es por eso que el hueso con la sangre están relacionados, íntimamente relacionados. La renovación celular va a ser gracias a los tejidos, pero los tejidos que están presentes dentro del huesito. Es importante entonces que se divide la célula. Sí, hay tres mecanismos que lo explican. Ahora, no es que vamos a hablar de celulares, sino que sí ha pasado ese que está ahí. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos grandes bloques. ¿Ok? El primero que se le conoce con el nombre de interfase celular y el otro que se le conoce con el nombre de división celular. En la interfase celular se dan tres procesos. La etapa GEPS1 o GAP1, ¿ok? El periodo S o periodo síntesis, etapa GAP2 y el periodo G0 o G0. Y el otro que es la división celular, que está presente en la etapa M. Cuando nosotros hablamos de etapa M nos referimos principalmente a la cariocinesis y la citocinesis. Cuando hablamos de cario, el término cario representa el núcleo. Cito significa citoplasma. Cinesis es división. Entonces, en la etapa M van a haber dos procesos muy importantes que el individuo siempre debe de acordarse. La etapa de la división del núcleo, llamado cariocinesis, y la etapa de la división del citoplasma, llamado citocinesis. Eso es lo que no te tienes que olvidar. Ahora, en la siguiente imagen podemos observar cómo están confluidas las tres etapas, pero principalmente empieza primero la interfase. La interfase le permite a la célula prepararse para que pueda dividirse. Yo soy una célula y yo me quiero dividir, pero necesariamente yo tengo que prepararme para poder dividirme porque tengo que crear sustancias que puedan ser repartidas de forma equitativa. Para eso yo hago la interfaz. Es un periodo de preparación, un periodo de especialización que comprende con el GAP1, luego empieza la S, el periodo de síntesis, y luego el GAP2. Y luego de ahí comienza la fase M, que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y termina con la citocinesis, dando como resultado dos nuevos individuos. Pero yo te había dicho que habían células que no podían dividirse. En este caso, hablamos de las G sub 0. Aquellas células que no se pueden dividir son aquellas que cesan su proceso. No es que no se puedan dividir, sino que sí se pueden dividir, pero lamentablemente la capacidad que ellas tienen les permite crear funciones específicas. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, vamos a encargarnos de hablar de los tres procesos que están presentes dentro de la interfaz. ¿Ok? Estos procesos te van a describir lo que pasa dentro de cada una de las fases, ¿ok? Empecemos primero por la G sub 1, GAP 1, o como tú lo quieras llamar. Lo que tienes que acordarte en la G sub 1 es que ella permite de que se pueda incrementar el volumen de nuestro citoplasma. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué yo incremento el volumen de mi citoplasma? ¿Con qué finalidad incremento el volumen de mi citoplasma? Para empezar, si yo me voy a dividir, yo tengo que repartirme en cantidades equitativas. Siempre a mis alumnos les digo lo siguiente. Si yo tengo dos hijos y yo tengo 50 soles, entonces a cada hijo le corresponde 25 soles porque sería un reparto equitativo. Ninguno se pelea, ninguno hace disturbios y los dos se benefician al mismo tiempo.
La célula es de la misma manera. La célula, para que se pueda dividir, ella necesita dividirse, pero en cantidades equitativas. Ahora, eso no es lo único que hace la célula. La célula en etapa G1 tiene un promedio de 5 horas. Mira, de 5 horas. Ella crea organelas. ¿Y para qué crea organelas? Ella crea organelas para dividirlo a las células que ella va a generar. Organelas, o también llamados organoides. ¿Por qué se le dice organelas? Porque pueden presentar una membrana o dos membranas. Si presentan una membrana, unimembranosa. Si presentan dos membranas, bimembranosas. Organoides porque no tienen presencia de membranas. ¿Qué más? Van a crear ARN, y si crean ARN, crean proteínas. Y si crean proteínas, le dan cuerpo, ¿ok? Le dan cuerpo. Oye, y te voy a dar un dato que mayormente se ven en las universidades, pero para ustedes es necesario. Quiero que por favor te acuerdes muy bien de que aquí participa una proteína. Esta proteína es la proteína E2F, ¿ok? La proteína E2F es aquella que favorece este proceso y permite que siga la interfaz, ¿ok? Esta G1 lo pueden realizar tanto células normales como células cancerosas. Cualquiera de las dos puede efectuar este proceso. ¿Y quién es el que se va a encargar de regular? ¿Quién se va a encargar de regular el buen desarrollo? Pues para que se pueda encargar de desarrollar el buen desarrollo, aquí interviene el FPM. Profe, ¿y qué cosa es el FPM? Es el factor promotor de la mitosis. Este que está aquí, este factor promotor de la mitosis, permite de que se desarrolle la interfase con total normalidad. Aquí se da el primer control, ¿ok? Esto la mayoría de profesores no lo explica, por eso que te lo voy a explicar acá. Se da el primer control. ¿Y por qué se dan estos controles? Para que la célula pueda cumplir y efectuar su proceso de manera natural, sin complicación. Tres cosas te determinan el primer control. El primero, que pueda la célula generar un tamaño moderado, un tamaño normal. Segundo, que pueda recibir los nutrientes necesarios, ¿ok? Y que la célula no tenga ningún daño, ¿ok? No existe daño celular. Entonces, estos son las características que debe de cumplir el primer control. Luego de eso pasamos a la segunda fase. ¿Cómo se llama? El periodo S o el periodo de síntesis. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo voy a crear material genético. En este caso voy a crear ADN. Luego de crear el material genético, que es el ADN, también voy a crear proteínas histónicas. ¿Ok? Gracias a este proceso de crear el material genético, yo digo que yo me voy a encargar de duplicar mi ADN bajo la forma de la replicación. Pero ahora yo quiero que por favor te metas bien en la cabeza. Aquí hay que resaltarlo muy bien. Yo voy a crear aquí ADN, pero este ADN se va a diferenciar. ¿Por qué, profesor? Porque el ADN que yo voy a formar no solamente va a estar en los individuos animales, sino también va a estar ¿a dónde? En los vegetales. En los animales va a estar formando centriolos, ¿ok? Y estos centriolos son los responsables de originar centrosomas y estos den como resultado la formación de cromosomas. Pero en el caso de los vegetales está el famoso casquete polar, eso es lo que no te tienes que olvidar. Como ya se formó el ADN, ahora este ADN se va a duplicar. A esta duplicación del ADN se le conoce con el nombre de replicación del ADN. Entonces, se replica el ADN, pero eso no es todo. Aquí te voy a dar otro datito más.
Dentro de este proceso, ya, yo tengo que acordarme que se construyen dos tipos de materiales genéticos. Uno que es el famoso eucromatina y la otra que es la famosa heterocromatina. Profe, eso está raro. ¿Qué cosa vienen a hacer? La eucromatina y la heterocromatina son tan importantes que se elaboren dentro de esta fase porque permiten la diferenciación de individuos. Te voy a leer lo que dice de la famosa eucromatina. Hablamos de eucromatina, aquella forma que tiene la cromatina que se encuentra compactada. Esta es menos que la heterocromatina, que no suele estar activa casi nunca. La más activa es la eucromatina, ya que esta tiene una gran cantidad de genes que se encuentran en transcripción. Por eso que se dice que la eucromatina está en organismos eucarióticos y en organismos procarióticos. Pero, así como hemos hablado de la eucromatina, vamos a hablar de la heterocromatina. La heterocromatina son regiones más compactas, en donde están empaquetados fuertemente con ADN. Y estas heterocromatinas son cromosomas más proteínas histónicas que están condensadas. Y estas no se pueden transcribir. Lo más importante que tienes que acordarte es que existen dos tipos de heterocromatina. El día de hoy lo vamos a aprender. La primera heterocromatina se le conoce con el nombre de la heterocromatina constitutiva. ¿Ok? La heterocromatina constitutiva. Y la otra se le conoce como la heterocromatina facultativa. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Ahora, ¿por qué es importante que este proceso se dé? Porque a mí lo que me importa es que se duplique mi material genético. O sea, aquí se duplica el material genético, pero a nivel del citoplasma. ¿Ok? En donde voy a sintetizar, ¿qué cosa? Proteínas histónicas, las que yo te acababa de mencionar. Y se duplican también mis centriolos. Estos son los 3 puntos básicos que se dan en la fase S. Profe, cada uno dura un tiempo, ¿sí o no? ¿Cuánto dura la G1, la S? Allá. La G1 tiene una duración de 5 horas. La S tiene una duración de 7 horas. La G2 tiene una duración de 3 horas. No te vayas a olvidar. ¿Qué más podemos aprender? Quiero que por favor, así como te acuerdas de quién asegura este control, quién asegura que se dé el control de la fase G1, el factor promotor de la mitosis. Entonces, aquí también va a activarse un promotor. Y este que está aquí es la famosa ciclina, ¿ok? La famosa ciclina. Pero esta ciclina no va a estar sola. Esta ciclina es la ciclina E. ¿Y quién más va a estar? Aquí va a estar la ciclina dependiente de quinasa. ¿Qué tipo? La 2. Estas dos que están aquí son las que se van a asociar. ¿Para qué? Para que se pueda asegurar que el proceso de la síntesis se dé. Bien. Termina esto y tenemos el periodo G2. ¿Qué cosa es lo que me da el periodo G2? Primero, tienes que acordarte que te crea esto, lo que tú y yo en biología conocemos nada más y nada menos que como los famosos nucleosomas. ¿Y por qué son importantes los nucleosomas? Porque son ellos los que van a permitir que tú puedas originar esto que es la formación nada más y nada menos que la cromatina. Entonces la cromatina, ¿ya? Que se ha formado, es aquella la que me importa aquí en la etapa G2. Oye, pero eso es todo, no, corazoncito de melón. Se fosforila la histona 1 que ayuda a condensar estos filamentos de cromatina, los filamentos de cromatina que se han formado. Oye, aquí esta fosforilación que tú mismo has visto, ya esta fosforilación se produce gracias a ciclinas, profe. Aquí también intervienen ciclinas,
Sí, mi amor. Aquí interviene la famosa ciclina B. ¿Ok? Esta ciclina B. Profe, eso es lo único que pasa, no, campeón. No solamente crea la ciclina B, sino que aquí crean dos cositas. Una llamada la coesina, ¿ok? La coesina, quiero que por favor te aprendas muy bien esto. Y la otra que es conocida con el nombre de la condensina, la famosa condensina. Profe, ¿qué más de lo que tengo que acordarme? Para esto es lo que estamos estudiando. En la etapa G2 tienes que acordarte que se da algo muy importante. ¿Qué cosa es? El aumento ¿de qué? El aumento de la cantidad de energía. Es decir, ¿qué cosa va a pasar con la célula en la etapa G2? Se va a encargar de almacenar una gran cantidad de energía. Esta energía que va a almacenar está bajo la forma de ATP. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Terminando este proceso, se da el segundo control. Profe, ¿y por qué es importante que yo me acuerde del segundo control? Porque este segundo control me permite que se puedan dar dos cosas. La replicación, ¿ok? Que se lleve a cabo la replicación, pero que la célula no sufra daño. Entonces, el segundo control es la finalidad que se replique el ADN, pero que el ADN no sufra ningún daño. Entonces, es importante yo que me acuerde de ello. Entonces, luego de que ha terminado la G2, comienza la fase M y se da la mitosis, en donde empieza profase, menafase, anafase, telofase, termina la fase y comienza la citocinas. Jóvenes, ¿por qué es importante que yo me acuerde de esto? Sencillito. Uno, porque en los exámenes de admisión, las cositas que yo acabo de poner siempre lo toman. Son preguntas bien chiquititas que la mayoría de estudiantes debe de conocer. ¿Y por qué lo digo? Porque es necesario que lo aprendas. Bien, ahí está. Entonces aquí, esta que está aquí ya es una etapa que te explica la G0, que en la G0 es la etapa en donde la mayoría de células pues no se han podido dividir. Ellas se especializan. Algunas como por ejemplo la neurona, los hepatocitos, los linfocitos, ya son aquellas que no pueden hacer la etapa normal, pero ellas sí pueden entrar a una etapa de reposo. Bien. Hablemos entonces ahora del ciclo celular. Una célula se encuentra en crecimiento cuando pasa por un ciclo celular que comprende dos etapas fundamentales. Las etapas pueden ser la interfase y la fase M. Tú ya sabes qué es interfase y qué es fase M. Esta imagen que está aquí representa todos los procesos biológicos que están presentes dentro del ciclo celular. Profase, ahí vemos como una célula está en profase, una célula como está en metafase, una célula como está en anafase, una célula como está en telofase. Quiero que por favor observes esta imagen. Esta imagen representa el resumen de lo que yo he hecho anteriormente. La interfase tiene tres eventos. Los eventos son G1, en donde hay un crecimiento celular, la etapa S, donde hay una replicación del ADN, donde el ADN se copia, y la G2, donde hay un crecimiento celular y una preparación de la célula para que se pueda dividir y pueda entrar a la fase M, en donde comienza este proceso. Hay que acordarnos que así como ocurre la interfase con la mitosis, también ocurre la interfase con la meiosis. Ahí vemos la mitosis, ese proceso que está allí, que es profase, ese que está ahí, que es anafase, y ese que está ahí, que viene a ser, bueno, telofase. Ya. Bueno, ahí están más imágenes de cómo podemos encontrar en una ápice en la raíz de la cebolla los distintos procesos biológicos de la mitosis. Hablemos de la interfaz. Es una etapa comprendida entre una división celular y otra. En esta etapa la célula aumenta de tamaño, duplica sus estructuras, acumula reservas que son necesarias para la división. Comprende los periodos G1, S y G2 y podemos observar cómo la célula sufre una modificación producto de su división.
La interfase representa el 90% de todo el proceso. La mayoría que pasa por aquí, la mayor parte de su vida, es porque duplican su tamaño, su material genético para poder dividirse. La interfase comprende 3 etapas. G1, que significa gap. Gap significa espacio, significa hueco. Es el intervalo entre dos procesos, la mitosis y el inicio de la creación del ADN. El otro que es la etapa S, que es la etapa en donde voy a replicar mi material genético. Y la etapa G2, en donde voy a tener un intervalo entre el término de la creación del ADN y la próxima división, llamada mitosis. Durante esta etapa, la célula contiene el doble de la cantidad de ADN presente en la célula diploide. ¿Por qué? Porque se va a dividir. La fase G1, como te lo había mencionado, dura 5 horas. La célula aquí realiza actividades metabólicas normales, crea proteínas, segregar hormonas, contracción, conducción, endocitosis. Pero lo que más me importa aquí es que la duplicación de organelas celulares se hace presente, así como el aumento del volumen citoplasmático. Los nucleolos se restablecen, se duplican los centriolos en células animales y las células que se producen las ciclinas y las quinasas llegan al punto R, el punto de restricción, en donde son incapaces de progresar para pasar al periodo S, por lo que estas pasan al periodo G0. Las células que normalmente no se dividen quedan en un estadio G1 permanente y para distinguirlas de las otras, que están en un G1 transitorio, se dice que están en una etapa de G0. ¿Qué tengo que acordarme de la G0? Para empezar, lo voy a poner por acá para todos los alumnos. Principalmente, las que están en G0 no tienen estos llamados ciclinas. Las ciclinas son reguladores de la división celular. Hijito, y si no tienen ciclinas, pues obviamente que no tienen quinasas. Pues. No hay quinasas. ¿Qué más? Ellas no se dividen. No van a dividirse. Profe, eso está fácil, pero no tienen ciclina, no se dividen. Ah, ahora vas a ver nada. Dentro de la etapa G0, están en una etapa de reposo. Profe, ¿reposo? ¿Por qué van a descansar? Es que se están especializando, pues, por eso están reposando. Profe, ¿y me puedes decir quiénes son aquellas que están en una etapa de reposo? Sí, vamos a empezar a hablarlas. Creo que más adelante lo vamos a hablar, pero creo que ahora lo voy a enfocar. Las más importantes son las siguientes. Para empezar, está la neurona. Es una de las cuales está en la etapa G0, que no se ha podido dividir. Otra de ellas está el miocito. También está el miocito. Pero esa ya la sé, pero otra. Osteocito. Ya tenemos al osteocito también. Profe, ¿y me puedes dar otra? Claro que sí. Está el famoso eritrocito. Yo lo voy a poner así. Glóbulo rojo. También se le puede llamar hematíe, acariocito, rubrocito, normocito. Por ejemplo, en las células vegetales está el famoso floema. Y también están los famosos parénquimas vegetales. ¿Ok? Los parénquimas vegetales. Y las que se encuentran momentáneamente, ¿qué significa momentáneamente? Que no toda la vida van a estar aquí. Por un momentito nomás. Son las del hepatocito, o sea, las células de tu hígado, y las que son denominadas con el nombre de linfocito. Chévere. Entonces, es importante resaltar esto, ¿ok? Las fases G0 pueden durar horas, días, toda la vida, como en el caso de las neuronas. Es importante acordarnos esto. Los 3 tipos de células que entran en la etapa G0 son las células permanentes, quiescentes y lábiles. Las permanentes son aquellas que son altamente especializadas. Ellas no pueden dividirse. ¿Ok? Aquí están las neuronas, los músculos y la sangre. Por eso que se dice que es una fase G0 permanente. Las células quiescentes son aquellas que normalmente no se desarrollan. No se dividen, pero que pueden ser inducidas a replicar su ADN y así pueden dividirse. Ejemplo, las células hepáticas y los linfocitos.
Y aquí se explica cómo esta fase G sub 0 es larga y cómo los hepatocitos tienen la capacidad de poder dividirse. ¿Ok? Los hepatocitos se dividen. Y por último tenemos las células lábiles, que son aquellas que normalmente tienen una alta capacidad para poder dividirse. O sea, van a encargarse de tener una fase G sub 0 corta. ¿Es importante acordarnos de ellos? Sí. Aquí nosotros podemos ver a un niñito cómo está realizando el proceso de la exfoliación. Tú puedes decirle que se está bañando, pero en realidad está realizando la exfoliación, mecanismo por el cual elimina las células muertas que ya cumplieron su ciclo vital en tu organismo para la creación de nuevas células. Entonces, es importante, sí, ¿cómo vamos a ver nosotros los procesos? A través de nuestros hábitos normales. Bueno, ya hemos hablado de la fase G1, ahora la fase S. ¿Por qué es importante? Porque se da el periodo de síntesis, dura aproximadamente 7 horas. Se da la replicación del ADN y las histonas, siendo por ello el periodo más importante. ¿' qué? Porque se replica la eucromatina y luego la heterocromatina. Tú ya sabes qué cosa es eso. La creación del ADN es en un sentido, carbono 5' a carbono 3'. ¿Ok? Ese es el sentido de la dirección. Aquí se completa la duplicación de los centriolos en las células animales y sobre todo el cromosoma que se crea es de la fase S. ¿Ya? Ahí es donde se va a empezar a originar ¿qué cosa? Esos pequeños bucles. Y esos pequeños bucles van a dar como origen las cromátides hermanas. Y vemos, mira, las enzimas cómo son las que se encargan de modificar la estructura de la ADN. En este caso, la ADN polimerasa es aquella que permite retirar los nucleótidos para que así se puedan añadir los nucleótidos correspondientes. Si es citosina, tiene que ir la guanina. Si es la adenina, tiene que ir la timina. ¿Qué más? La fase G sub 2 tiene una duración de 3 horas. Tienen lugar los preparativos necesarios para que se pueda dar la otra mitosis. Además de que aquí se crea el ARN, las proteínas, se continúan los periodos, se completa la duplicación de los componentes del citoplasma y está lista para dividirse. Lo que hay que acordarnos bastante es la regulación del ciclo. Hay proteínas que permiten que el ciclo pueda progresar y hay proteínas que permiten inhibir, que no se den los procesos del ciclo celular. Aquellas que permiten el ciclo celular correcto, o sea, que permitan normal, son las complejos CDK ciclinas. Tenemos la ciclina A, ciclina B, ciclina D y ciclina E. Hemos estudiado la ciclina B y la ciclina E, porque ellas son las que van a estar presentes dentro de otros procesos. Pero así como están estas ciclinas, están las cinasas dependientes de ciclinas. Tenemos la CDK1, CDK2, CDK4, CDK6. En el caso de las quinasas, las 4 y las 6, la CDK4 y la CDK6, intervienen a nivel de la G1, ¿ok? Con la ciclina D. No lo mencioné, pero ahora sí es importante que lo mencione. Y aquellas proteínas que son inhibidoras, como la P53 o la retinoblastoma. Ahí podemos ver cómo se expresa cada una de las ciclinas en base a su concentración y el periodo de latencia dentro de cada fase. En esta imagen estamos observando cómo es la representación de una cinasa dependiente de ciclina cuando no tiene ciclina y cuando tiene ciclina. Cuando no tiene ciclina, no se fosforila, y cuando tiene ciclina, tiene mayor capacidad para poder fosforilarse. Vamos a hablar de la proteína P53, que es una proteína muy importante. ¿Por qué es importante esta proteína P53? Porque permite mantener la regulación ante alteraciones metabólicas que se puedan presentar dentro de nuestro organismo, en donde también la proteína RB permite la regulación de proteínas protoncógenas. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Hablemos de la mitosis rápidamente para los alumnos que quieren aprender. Primero tenemos que saber que la mitosis en una célula empieza con la duplicación de mis cromátides, en donde los centrosomas se van a duplicar y la cantidad de ADN va a ser 4C. ¿Para qué? Para que pueda darte 2 individuos con el mismo número de cromosomas. Hay una mnemotecnia clásica para todos ustedes que es prometo meter a Ana al telo. Pro, que representa la profase, met, que representa metafase, an, que representa anafase, y telo, que representa la telofase.
Estos 4 eventos biológicos son los que tienen que ocurrir siempre dentro de la división celular. Hablemos de profase rápidamente. La profase, los cromosomas y el núcleo es importante. ¿Por qué? Porque te rompen el núcleo. Al romperte el núcleo, todo lo que está dentro del núcleo que vienen a ser las cromatinas se empiezan a condensar. Y estas cromatinas dan como origen a los cromosomas. Y cada cromosoma origina de cromátides. Pero estas cromátides están unidas a la parte central, llamada centrómero. La reducción del nucleolo es muy notoria y llega a desintegrarse. Dentro del citoplasma se rompe el esqueleto. En la célula el que le da el movimiento, la forma, es el citoesqueleto. Entonces, de esférica, pierde el contacto con las demás. Se forma el uso cromático, el retículo endoplasmático se fragmenta y pasamos a la prometafase. Esta fase no es muy conocida, pero es necesario explicártela porque los alumnos a veces tienen ciertas discrepancias. En el caso de la prometafase, ¿qué cosa es lo que pasa? Se desintegra la carioteca debido a la gran cantidad de energía que ha utilizado. Las láminas nucleares durante la profase se van a encargar de permitir que aparezcan los cinetocoros. Y estos son los que viajan a cada lado de los centrómeros de cada cromosoma. Los cromosomas están cada vez más condensados y estos cinetocoros son los que permiten la unión a los microtúbulos cinetocoros. Lo que tienes que acordarte muy bien es que la prometafase es la siguiente fase que permite que se pueda completar el uso mitótico para que se formen los microtúbulos cinetocóricos y estos puedan generar en la metafase la formación de la placa ecuatorial. ¿Ya? ¿Por qué se le llama microtúbulos astrales? Porque van a estar a la parte de los polos formando un astro que irradia por complejo centriolar todas sus direcciones. Ya en la metafase, lo primero que tienes que acordarte no es todo esto. Solamente acuérdate que los cromosomas se alinean en la parte central, formando la placa ecuatorial. Nada más. Eso sería todo. No tienes por qué acordarte nada más. Los cromosomas llegan a una etapa de condensación máxima y esa condensación máxima produce un silencio. Pero como los cromosomas están ocasionando ese silencio, a este proceso se le llama silencio génico. Por eso que es importante acordarnos de esto. Profe, ¿qué más tengo que acordarme de ella? Aquí, este proceso va a tener una duración. La metafase dura 3 minutos. Entonces, como la metafase dura 3 minutos, los cromosomas aquí ya son más gruesos, se pueden visualizar. Es por eso que nosotros decimos que aquí, en la metafase, nosotros podemos ver nuestro cariotipo. Te preguntan en qué etapa de la división celular se puede ver mi cariotipo, en la etapa de la metafase. ¿Y qué sustancia es o qué reactivo es el que le puedo yo echar a la metafase para que pueda visualizarse las células? Es la famosa colchicina. La colchicina permite detener el ciclo celular para poder visualizar mi cariotipo. ¿Qué es cariotipo? Es el conjunto de cromosomas que presenta un determinado individuo. Entonces, ya sabemos que aquí se liberan los microtúbulos cinetocóricos, se forma la placa ecuatorial, también llamada la placa metafásica, y es regulada gracias a dos sustancias. Una que es la famosa segurasa y la otra que es la famosa segurina. ¿Ok? La separasa y la segurina son las que van a intervenir aquí. Bien, jóvenes, vamos ahora a hablar de anafase. ¿Por qué es importante acordarnos de la anafase? Vamos a empezar. ¿Por qué es importante entonces que intervenga la separasa y la segurina? Sencillo, para que puedan crear ¿qué cosa? Para que puedan crear el APC. Profe, ¿qué cosa ahora es el APC? El APC, voy a decirle tu nombre, es el complejo proteico anafásico. Así se llama, complejo proteico anafásico. Este es el que le dice, oye, se finalizó la metafase. Ahora
entra a desarrollar la anafase. En la anafase se da el tercer control, y con eso terminan los controles. Este tercer control que yo te estoy dando por acá, campeón, tiene que asegurar lo siguiente. Primero, que se pueda verificar que el uso acromático se ha formado. Entonces, tengo que verificar que el uso acromático se haya formado. Y luego de haber formado el uso acromático, tengo que darme cuenta que se tiene que haber formado la placa ecuatorial. Se le llama placa ecuatorial por la línea imaginaria terrestre. ¿Okay? La línea ecuatorial. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí a los cromosomas. Mira, que este es un cromosoma. Cada uno de los cromosomas tiene una cromátide. Están unidos a sus microtúbulos cinetocóricos, ¿ya? Su centrómero que viene a estar en la parte central, ¿ya? Y estos son los cromosomas que se encuentran en una metafase. Luego tenemos la anafase. Anafase siempre relaciónalo con disyunción, separación. Dura 3 minutos, ¿ok? Y aquí las cromátides son arrastradas hacia los polos opuestos. Polo superior, polo inferior. Aquí lo único que tienes que acordarte es que se separan las cromátides, los cromosomas migran hacia los polos, hay un reparto equitativo, se acortan los microtúbulos cinetocóricos, se estiran los microtúbulos polares, la separasa con la segurina intervienen, se inhibe la coesina que permite la disyunción. En español, se divide la célula. Pero la célula se divide, ¿por qué? Porque hay alguien que le permite la formación de esto. Y para esto hay dos. La primera de ellas es la famosa dineína. Y la otra es la famosa quinesina. Profe, ¿y me puedes decir por qué es importante que se forme la dineína y la otra que es la quinesina? Sí, joven. La dineína y la quinesina son aquellas que permiten que en la anafase se dé esto que puedo tomarte en el examen. El famoso clivaje celular. Clivaje celular. Entonces yo te puedo preguntar en el examen, ¿dónde ocurre el clivaje celular? Automáticamente tú dices anafase. Y por último, tenemos las formas de las anafases, ya que lo vamos a dejar en stand-by para el próximo video. Y aquí en la telofase tienes que acordarte que aquí aparece el RON, ya que la región nuclear, que se va a encargar de aparecer con el uso cromático, se vuelven a descondensar y desorganizar los cromosomas, el factor promotor de la mitosis deja de funcionar, ya no puede actuar, y se da la citocinesis, que viene a ser la ruptura del citoplasma. Hay dos tipos de citocinesis. Una que se da a nivel del animal y otro que se da a nivel del vegetal. Por ejemplo, en el caso del animal, la telofase hace que se estrangule el citoplasma. Es como si tú agarras una correa, te pones en el cuello y vas jalando, y llega un momento determinado que estás jalando constantemente y ¿qué cosa? Expulsas, estrangulas tu cabeza de tu cuerpo. Esto pasa con los animales. Los animales también quieren encargarse de estrangularse, pero esa fuerza, como va desde afuera hacia adentro, se le llama fuerza centrípeta. Ya eso pasa en los animales. Pero a diferencia de los animales, ya en los vegetales ya no se da un anillo de constricción, como lo está visualizando en la siguiente imagen, sino se da una constricción, pero gracias a su fragmoplastos, ¿ok? Gracias a su plasmoplasto, placa celular o fragmoplasto. Bien, algo más que tengas que saber. Diferencia entre dos, célula animal y vegetal. La cariocinesis astral. ¿Por qué astral? Porque participan sus estriolos. Y centrípeta porque hay un anillo de constricción. En las vegetales, anastral porque ahora hay casquetes polares y porque ahora se ven los fragmoplastos. ¿Ok? Bien, estos son diversos tipos de imágenes que pueden refrescar tu memoria y pueden explicarte el proceso de la mitosis. En imágenes como profase, metafase, anafase, telofase, ¿viste? En células animales y células vegetales. Bien, chicos, creo que esto es lo que nosotros nos vamos a encargar de hablar el día de hoy. Hasta aquí nos vamos a detener.
Espero que haya sido de agrado su clase. No.